Capítulo 828. Anunciando un secreto. Todos los medios de comunicación informaron sobre el evento, como un hombre de unos 20 años venció sin esfuerzo a un Sura real. Para la humanidad, este era un asunto tremendamente emocionante. Hansen, además, era el futuro yerno del presidente. Debido a su prestigio, todos los ciudadanos de la Alianza desarrollaron un gran interés en él. Querían aprender todos los detalles que pudieran sobre él, grandes y pequeños. Muchas personas incluso cuestionaron los modales y la etiqueta que empleaba al visitar el baño. Hansen había nacido en una familia común, pero su padre murió cuando aún era joven. Por lo tanto, fue criado principalmente por su madre. Inicialmente fue a una escuela pública, pero después de mucha lucha, logró ingresar a una escuela militar de clase alta. Ahí fue donde conoció a la hija del presidente, de donde encendieron una chispa y avivaron un romance. De una herencia mediocre y humilde a una de gran renombre, su vida fue el ejemplo perfecto de una historia de éxito clásica. Hacia adelante y hacia arriba, su vida y prestigio no parecían disminuir. Lin Feng fue a visitar a Huang Xiao numerosas veces, y cuando vino esta vez, trajo consigo a un sanador semidios para ayudar en su restauración. En poco tiempo, sus heridas se curaron y los daños anteriores no eran muy visibles. La alianza hizo todo lo posible para reducir los daños que sufrió, pero no todos sus esfuerzos tuvieron éxito. Su cerebro había recibido una gran cantidad de daño y muchas partes del mismo habían sido completamente destruidas, más allá de la curación o reparación. Ni la tecnología ni las habilidades pudieron ayudar. Debido a esto, el cuerpo de Huang Xiao sufrió una serie de problemas. Sin embargo, los esfuerzos de la alianza que se centraron en minimizar sus discapacidades duraderas fueron en su mayoría un éxito. El mayor problema que quedaba era su movimiento. Si bien la mayor parte de su cuerpo funcionaba correctamente, había problemas ocasionales con su movimiento que no podían resolverse ni superarse. Por ejemplo, cuando quería meterse en los bolsillos, tenía problemas para guiar sus manos hacia la entrada de sus bolsillos con precisión. Para un luchador de tal calibre, esto fue desastroso. No se preocupen por mi bienestar futuro. Si bien mi cuerpo puede permanecer dañado permanentemente, mi mente y mi conciencia son las mismas que siempre han sido. Incluso si ya no puedo luchar, puedo usar este cerebro maltratado en otra parte. Huang Xiao era más optimista de lo que se esperaba. No se había derrumbado emocionalmente por lo que había sucedido, y cuando habló, un fuego todavía estaba encendido en sus ojos. Le dijeron a todos que lo que estaba diciendo era lo más sincero y verdadero. Después de la pelea, Hansen se había vuelto bastante famoso. Su hazaña hizo que otros reconocieran su verdadero nivel de condición física y la gente ahora sabía que tenía que ser al menos superior a 200. Pero la gente también sabía que era imposible que los evolutivos llegaran tan alto, a menos que de alguna manera hubiera logrado absorber las esencias de geno de vida y se hubiera ganado superpuntos geno. La gente discutía frecuentemente todo tipo de temas relacionados con Hansenador. Los oficiales, por otro lado, solo estaban pensando y susurrando sobre una forma en la que podrían lograr que revelara su secreto para absorber las esencias de geno de vida. El comunicador de Hansen no había dejado de sonar desde la noche de la pelea, así que lo apagó. Pero cuando se negó a permitir que su comunicador siguiera sonando, no se podía decir lo mismo de otros miembros de la familia He. El resto de la familia fue molestado por personas que querían el conocimiento de Hansenador. La razón por la que He Rosen se convirtió en presidente no fue su propio poder. Tenía lazos y alianzas con muchas facciones, familias y organizaciones en lugares altos. Como resultado, no pudo negar sus peticiones. He Rosen fue a hablar con Hansen y le preguntó al respecto. Independientemente de si había absorbido o no esencias de geno de vida, tenía que apaciguar a la alianza con una respuesta. No podía ignorar su curiosidad para siempre. Hansen no dudó ni mintió en su respuesta.
Rápida y afirmativamente, dijo. ¿He obtenido superpuntos Geno? Sí. Cuando Ansem fue a pelear con Yu Kuyelan, deliberó las consecuencias de revelar tanto. La pregunta de Hirrosen no fue una sorpresa, por lo que la respuesta de Ansem estaba preparada. Hirrosen se quedó en silencio al escuchar la confirmación de Ansenador. Después de que transcurrió una cierta cantidad de tiempo, le dijo a Ansem. Dime lo que puedas. Ansem sonrió y dijo. No hay ningún secreto. Es fácil obtener puntos super Geno, simplemente tienes que encontrar los huevos de una supercriatura. Una que esté semicompuesta dentro de su caparazón. Cómetelo y recibirás puntos super Geno. De ahí es de donde saco los míos. ¿En serio? Preguntó Hirrosen, sorprendido. No esperaba que la respuesta fuera tan simple. Por mi propia vida, te juro que esto no es incorrecto. Dijo Ansenador. Bien. Este es un descubrimiento importante, y uno que significa mucho para la progresión futura de la humanidad. Hirrosen no se detuvo ahí, y continuó diciendo. No te preocupes más. La familia Ji se encargará de todos los asuntos relacionados con esta revelación. Y los beneficios que recibirás por este descubrimiento no te decepcionarán. Ansem no había planeado recibir ninguna recompensa. Sobre todo porque no admitió toda la verdad. Y lo que es más, obtener los huevos de una supercriatura era mucho más difícil que matar a una supercriatura directamente. Las supercriaturas no eran difíciles de encontrar en el segundo santuario de Dios, pero los huevos sí lo eran. Si la gente quería pasar su tiempo buscándolos, Ansem no creía que sus esfuerzos se interpusieran demasiado en su camino. Las posibilidades eran extremadamente bajas de que alguien tuviera la suerte de encontrar un huevo así, y aún más de lograr matar a la supercriatura que lo custodiaba. Y maximizar los puntos super Geno yendo solo por huevos parecía imposible. De vuelta en el santuario, Ansem hizo planes para dejar el refugio del momento. Quería buscar otro refugio humano para poder terminar su trato con Tang Senliu, vendiéndole la esencia Geno de vida. Después de dejar las cordilleras, no pasó mucho tiempo antes de que encontrara un refugio humano donde pudiera terminar la transacción. La familia Tang le regaló la propiedad de una mina entera de metales raros. No era acero Z, pero la aleación Z que se podía obtener de la mina era bastante importante de tener. Era costosa, y la gente todavía estaba averiguando las cualidades y propiedades de la aleación. Por lo tanto, el precio seguía subiendo. Dentro de la oficina del Genángel, Sao Séptimo habló con alguien. En la imagen en pantalla se encontraba el Sura real que había intentado atacar a Ansem después del combate. Señor Sao, para completar nuestro contrato tuvimos que sacrificar a uno de nuestros miembros reales. ¿No debería hacer algo al respecto? Dijo el Sura real a Sao Séptimo. Sao Séptimo respondió fríamente. Impedir el establecimiento de la paz es nuestro objetivo final, y no es solo por mí. Además, la muerte de Yu Kielan fue resultado de su propia imprudencia. Eso no es responsabilidad mía. Señor Sao, nuestro amigo no puede haber sido asesinado en vano. Piénselo un poco más, porque si no toma la decisión correcta, es posible que tengamos que poner fin a nuestra empresa cooperativa. Dijo el Sura real con firmeza. Sao Séptimo frunció el ceño, y una mirada de ira y desprecio consumió su rostro. Fue solo por un momento, y luego se fue tan rápido como llegó. Sonrió y dijo. General Shaeng, ¿qué es lo que quiere? No me importa cómo se logre, pero la persona que asesinó a uno de los nuestros tiene que pagar. Ansem debe morir. El rostro de Saeng se crispó con la fea mirada de un asesino. No hay problema, eso se puede arreglar sin dificultad. Deme un mes, y para el final de ese plazo, Ansem habrá desaparecido de la faz de este mundo. En cuanto al último paquete, por favor, que se entregue a tiempo. Dijo Sao Séptimo. Esperaré sus buenas noticias. Hasta entonces, considere nuestro acuerdo de cooperación terminado. Dijo Saeng. Bien. Sao Séptimo sonrió.
Después de su comunicación, Zhao VII sonrió. Llamó a Zhao Lian y le dijo fríamente: Lleva a nuestra gente al planeta Donlong, roba sus suministros y mata a los Sura que haya allí. Zhao Lian se sorprendió por la repentina orden y preguntó: Presidente, ¿eso no significa que terminaremos siendo sus enemigos? ¿Qué pasará con nuestros suministros en el futuro? No son los únicos Sura reales que hay allí. Si nuestro acuerdo con ellos llega a su fin, estoy seguro de que otra familia estará ansiosa por ocupar su lugar. Zhao VII sonrió fríamente. Capítulo 829. La Casa del Tesoro de Pequeño Plata. Ansem se aventuró de nuevo en las montañas con la esperanza de rastrear más supercriaturas. Aunque había muchas supercriaturas, no podía ir a por cualquiera. Además, tenía que encontrar las de segunda generación, lo que reducía considerablemente las que podía considerar objetivos apropiados. ¿Cuándo podré derribar el refugio del Rey Sangre de Diablo? Debe haber muchas supercriaturas de segunda generación en un lugar como ese. Ansem pensó en la posibilidad con codicia. Pero eran pensamientos y nada más. Con su poder en su nivel actual, sabía que sería incapaz de lidiar con tantas supercriaturas a la vez. Pensamientos y fantasías de una aventura tan audaz eran todo lo que podía evocar al respecto. Al salir de un valle en particular, Ansem se dio cuenta de que estaba dejando atrás las cordilleras. Habiendo buscado todo ese tiempo, se sintió desanimado por su incapacidad para localizar una supercriatura de segunda generación. A poco menos de 40 puntos supergeno para poder maximizarlo. Ansem esperaba convertirse en un superador en algún momento pronto, ya que era demasiado débil en este momento y no podía competir con las élites de la Alianza. Utilizó toda la fuerza que poseía para derrotar a Yu Kuyelan, y tuvo que hacer uso del poder de la araña Ojo de Diablo. Con él, engañó la mente del Sura por un solo momento, suficiente para que Ansem asestara el golpe que destruyó el cerebro del miembro de la realeza. Si no hubiera hecho eso, entonces una victoria no era en absoluto una cosa segura. Si se convirtiera en un superador, sin embargo, una pelea así habría sido fácil. Matar a cualquiera de fuerza similar sería un logro trivial con el poder que poseería. Dejando atrás las escarpadas laderas de las montañas, se encontró en medio de extensiones verdes y pastos esmeralda. Los campos todavía estaban un poco inclinados, pero estaban decorados con una abundancia de plantas. En los campos de hierba, Ansem vio a una sola criatura ahuyentando a todo un grupo de criaturas menores. Eran como ovejas siendo pastoreadas, y había muchas de ellas. La criatura que las ahuyentaba tenía 6 patas y 2 brazos. Era una cosa de aspecto curioso, y le resultaba difícil discernir lo que era o pensar en otra criatura a la que se pareciera. Al ver su fuerza vital, se dio cuenta de que era una criatura de sangre sagrada. Ansem no estaba interesado en matar criaturas de sangre sagrada, así que planeó pasar volando por la trifulca en curso y ahorrarse el tiempo y la energía que le llevaría despacharlas. Pero cuando Ansem voló por encima, el zorro plateado saltó de su hombro. Después de aterrizar, salió corriendo hacia el extraño monstruo. Pequeño Plata saltó sobre el monstruo y lo electrocutó rápidamente, y verlo hacerlo dejó a Ansem bastante confundido. Pequeño Plata nunca atacaba agresivamente a una criatura por su propia voluntad, así que no estaba seguro de por qué lo hacía ahora. Las criaturas parecidas a ovejas también eran raras. Sus fuerzas vitales eran en su mayoría ordinarias, y las más fuertes entre ellas eran mutantes. Curiosamente, ninguna de las criaturas parecía huir de la presencia del zorro plateado. Después de que el zorro plateado mató al monstruo, no procedió a matar a las ovejas. En cambio, todo lo que hizo fue mirarlas desde lejos. Ansem solo podía adivinar por qué. Con una expresión desconcertada, Ansem se acercó al zorro plateado y se agachó a su lado para observar a las ovejas tal como lo hacía su pequeña mascota. Entonces Ansem vio algo raro.
Las criaturas ordinarias rara vez comían plantas o comida en general. Solo las crías de las criaturas comían tradicionalmente plantas y por lo general eran supercriaturas. Pero la manada de ovejas que Ansem veía pastar estaba compuesta enteramente de criaturas ordinarias y mutantes. Era una vista curiosa verlas bajar la cabeza al suelo y consumir hierba. Pero aparte de ese extraño aspecto, nada más le llamó la atención a Ansenador. A todos los efectos, parecían ser ovejas y nada más. Pequeño Plata, es hora de irnos. Cuando Ansem le dijo al zorro plateado que era hora de irse, éste no se movió. Lo único que hizo fue seguir tumbado en la hierba observando a las ovejas. No había nada que Ansem pudiera hacer ante su obstinada negativa a irse, así que lo único que hizo fue volver junto al zorro plateado y seguir observando a las ovejas junto a él. Aunque parecía que no pasaba nada, comenzó a sospechar que el zorro plateado había hecho algún tipo de descubrimiento y Ansem simplemente aún no lo había visto. Pasaron medio día observando a las pequeñas criaturas y durante todo ese tiempo, las ovejas permanecieron en la zona, pastando alegremente. Cuando el sol parecía que iba a ponerse, las ovejas comenzaron a reubicarse. Una oveja tomó la iniciativa y las guió directamente hacia las montañas de las que Ansem acababa de bajar. El zorro plateado la siguió y Ansem siguió al zorro plateado. No mucho después, las ovejas entraron en un valle que estaba sellado en un extremo. Pero este parecía ser el lugar donde vivían las ovejas. El zorro plateado olfateó el suelo a su alrededor como un cerdito, lo que divirtió a Ansenador. Pero Ansem entendía que este comportamiento no era normal en el zorro plateado. Solo se comportaba así si había encontrado algo. Por lo tanto, le dio el tiempo que necesitaba. ¿Hay algún tesoro que encontrar aquí, en las montañas? Ansem tenía una expresión de profunda contemplación, pero entonces vio que el zorro plateado aceleraba el paso y se adentraba más en el valle. Ansem salió de sus pensamientos y corrió rápidamente para alcanzarlo. El zorro plateado olfateaba el suelo a lo largo del camino, como si estuviera buscando algo. Las ovejas no parecían agresivas y cuando el dúo se acercó a ellas, lo único que hicieron fue huir. Observaron a los dos que habían llegado a su valle. Es una suerte que vivan aquí, y que no haya humanos cerca. Habrían sido masacradas, si los humanos anduvieran por estas regiones. Pensó Ansem para sí mismo. Pequeño Plata continuó su camino hacia las zonas más profundas del valle. Parecía que le había llevado hasta la pared de un acantilado y comenzó a rascar la piedra con sus garras. Había una grieta muy fina donde el zorro plateado estaba cavando. Nada, salvo algo con el grosor de un papel, podría entrar en esa grieta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ansem se acercó a la pared y echó un vistazo a lo que el zorro plateado estaba intentando excavar. De la pequeña hendidura goteaba una especie de líquido. Parecía que estaba proporcionando humedad a las plantas de la zona, permitiéndoles crecer más rápido. El apresurado zorro plateado había conseguido cavar un agujero de 2 metros en el suelo. En su fondo se abría a una cueva. Era enorme y la caverna estaba amueblada con un gran número de estalactitas. El interior era bastante húmedo. Y allí también se podía oír el goteo constante de agua. Ansem vio caer mucha agua de las puntas de las estalactitas que se sumaba a un charco que se había formado debajo de ellas. El agua que salía de la montaña debía de venir de este charco, pero no parecía nada especial. El zorro plateado se acercó al charco y lo rodeó varias veces, como si estuviera buscando algo específico. Ansem siguió al zorro plateado, pero antes de unirse a él al lado del charco, el zorro plateado se dio la vuelta, le enseñó los dientes a su amo y gruñó. No seas tan egoísta. Aunque hayas encontrado algo bueno, no te lo voy a robar. Ansem podría haber dicho eso, pero era solo una mentira. En su corazón, contemplaba la manera en que podría robar cualquier cosa buena que el zorro plateado estuviera buscando.
Pero aún así, con el zorro plateado comportándose de esa manera, Hansen detuvo su acercamiento. Se quedó a una pequeña distancia observando al zorro plateado, esperando vislumbrar lo que estaba buscando. No mucho después, Hansen se dio cuenta de la razón por la que el zorro plateado lo había ahuyentado. No era por codicia, era porque había algo en el charco que estaba vivo. Pequeño Plata le estaba advirtiendo. Hansen no se dio cuenta de esto al principio, pero cuando el zorro plateado se detuvo a observar el charco, notó que algo no iba bien. Capítulo 830, Pececillo transparente. En el charco, en la dirección en la que miraba el zorro plateado, nadaba un pez. El pez no era muy grande. De hecho, solo medía unos 10 centímetros de largo y era semitransparente. Los huesos también eran transparentes y la única forma de poder verlo bien era divisando sus vasos sanguíneos. Si no mirabas el agua con atención y lo buscabas de esa manera, no te darías cuenta de que existía. Debido al agua, Hansen no pudo percibir su fuerza vital. En cambio, invocó su máscara de ojo demoníaco y logró espiar la presencia de una llama en el pez. Era su fuerza vital y ardía tan intensamente como la de cualquier otra supercriatura. ¿Esa cosita es una supercriatura? Hansen sintió una mezcla de sorpresa y confusión. La energía dentro del pequeño pez era borrosa, así que era solo una supercriatura de primera generación. Y como el pez no parecía poseer las propiedades elementales del trueno, Hansen se preguntó por qué el zorro plateado parecía mostrar tanto interés. El zorro plateado se tumbó cerca del charco y no se movió. Después de un rato, comenzó a rodear el charco como lo había hecho cuando llegó por primera vez. El pequeño bribón casi parecía perdido en sus pensamientos. ¿Qué es lo que quiere? Se dijo Hansen a sí mismo, mientras observaba al zorro plateado. Si el zorro plateado quisiera matar al pez, bien podría haberlo hecho. El charco no era muy profundo, solo tenía unos 3 pies de profundidad como mucho. Incluso podría electrificar el agua sin esfuerzo con un rayo, sin una sola preocupación por la represalia acuática. Además, Hansen estaba allí. Si el zorro plateado quisiera atacar y sintiera que necesitaba refuerzos, seguramente sabría que su amo no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo forcejeaba con el miserable pececillo él solo. Pero, todo lo que hizo el zorro plateado fue tumbarse de nuevo cerca del charco. Observaba al pequeño pez transparente nadando alrededor y no hacía absolutamente nada. Hansen tenía mucha curiosidad por saber qué estaba pasando, pero no había nada que pudiera hacer. Solo podía esperar. Si se acercaba al charco, el zorro plateado se acercaba a Hansen y ponía una cara temible. Entendiendo lo poderoso que se había vuelto su mascota, Hansen no estaba dispuesto a correr ningún riesgo de invocar la ira del zorro plateado de alguna manera. No mucho después, una oveja entró en la cueva que el zorro plateado había excavado. No parecía tener miedo de la gente y se pavoneó justo al lado de Hansen. Cuando la oveja vio el charco, baló. Caminó hacia el charco como si tuviera sed y le apeteciera beber. Hansen pensó que el zorro plateado iba a detenerla, pero no lo hizo. Continuó tumbado donde estaba, viendo a la oveja saciar su sed en el charco. Hansen pensó que el pez podría haberse enfadado por esta intrusión, pero no tuvo ninguna reacción negativa. De hecho, no parecía que al pez le importara en absoluto. Siguió nadando tan tranquilamente como lo había hecho todo el tiempo. La oveja bebió bastante, y una vez que terminó, se dio la vuelta y se dispuso a marcharse. Pero lo que Hansen vio a continuación fue una escena de lo más aterradora. La boca de la oveja empezó a pudrirse, y trozos de carne chispeante cayeron al suelo. Para hacerlo aún más desconcertante, la oveja actuó como si no se hubiera dado cuenta de nada. No sentía dolor ni nada, y simplemente siguió trotando de vuelta hacia el exterior tan tranquilamente como había entrado. Mientras caminaba,
más de su carne se desprendía de su cara, cubriendo el suelo de la caverna de sangre. Empezó a suceder en otras partes de su cuerpo, a medida que trozos viscosos de su carne se deslizaban libres de los huesos de la oveja que antes componían. No tardó mucho en que parte de su esqueleto quedara expuesta. La oveja continuó caminando hacia la salida, y cuando salió de la cueva, no era más que un esqueleto. En un lío espantoso y horrible, sus órganos yacían esparcidos por todas partes. Al ver a la oveja salir viva, con solo sus huesos para indicar lo que era, Hansen apenas podía creer lo que veían sus ojos. Hansen estaba sudando frío al ver esto. Y ahora, entendió rápidamente por qué el zorro plateado no quería que se acercara. El líquido de ese charco no era en absoluto un refrigerio consumible. Que el propio pez sobreviviera allí dentro, tenía que ser un milagro. Entonces, desde fuera de la cueva, se oyó un coro de balidos. Hansen salió corriendo y vio que todas las demás ovejas estaban asustadas e intentaban evitar a la oveja que ahora era solo un esqueleto. Pero realmente parecía como si la oveja esqueleto no se hubiera dado cuenta de nada, y seguía creyendo que era igual que el resto de sus peludos compañeros. Intentaba seguir a las otras ovejas, sin saber por qué la evitaban. Sin embargo, mientras la oveja esqueleto la seguía, no tardó en que Hansen oyera algo romperse. Varios de sus huesos se rompieron y se desplomó en el suelo. ¿Qué demonios es el agua de ese charco? Pensó Hansen para sí mismo, con total incredulidad ante la espantosa escena que acababa de presenciar. Cuando volvió a mirar al espeluznante charco, su corazón latía con miedo. Hansen olfateó el aire y no notó nada que oliera mal, así que, al menos, no era un ácido natural. Parecía que el agua provenía de las estalactitas de arriba. Se había formado un charco por el goteo constante. Hansen miró hacia arriba y notó una serie de grietas dentro de las estalactitas, lo que indicaba que el agua debía filtrarse desde el interior de ellas. Pero la cantidad de agua que salía era muy poca. Había 10 estalactitas y solo caía una gota cada pocos minutos. Solo Dios sabía cuántos años habría tardado en crearse el charco. Pequeño Silver, si sigues esperando aquí, todo será en vano. Si quieres sacar este pez del charco, no esperes que lo haga solo. Quizás deberíamos pensar juntos en una forma de sacarlo nosotros mismos, ¿eh? Hansen le habló a pequeño Theodor mientras seguía tumbado boca abajo, observando al pez. El zorro plateado se giró y miró a Hansen, como si esperara que Hansen sugiriera un plan. Usa tu trueno. Electrifica el agua, asústalo y luego agárralo. Sugirió Hansen después de un breve periodo de reflexión. El zorro plateado miró a Hansen con desdén. Lanzó un rayo sobre la superficie del agua, pero no pareció hacer nada. Parecía como si se disolviera al entrar en contacto con el curioso líquido del charco. Ahora Hansen entendía la mirada que le habían dado, al darse cuenta de que el rayo no podía penetrar la superficie del agua. ¿Qué es esta agua, entonces? ¿Qué hace que se comporte así? Hansen se sorprendió. Bueno, está bien. Si el trueno es absorbido por el agua, me gustaría ver si también absorbe esto. Cuando Hansen terminó de hablar, rápidamente invocó su ballesta de pavor real, la cargó con pernos de acero Z en bruto y apuntó al pez en el charco. Los ojos del zorro plateado se abrieron de par en par y retrocedió unos pasos, esperando que Hansen matara al pez. Acercándose un poco más al charco, Hansen corrigió su puntería para obtener una precisión perfecta en el pez. Predijo su movimiento y luego apretó el gatillo. Pero cuando el perno atravesó el agua, de alguna manera falló. La superficie del charco era como un espejo, dando un reflejo mucho más claro de lo que lo haría el agua normal. Por lo tanto, la posición del pez en el agua era diferente de lo que parecía. El perno falló y se incrustó en el fondo rocoso del charco. Esto hizo que Hansen se sintiera bastante mal. El agua era aterradora, y Hansen no pensó que pudiera recuperar el perno de acero Z en bruto con ninguna facilidad.
Pero no se detuvo demasiado en ello, sino que recuperó otro perno de acero Z y apuntó al pez una vez más. Hansen calculó su trayectoria y tuvo en cuenta la refracción del agua. El perno atravesó el agua y el cuerpo del pez. Su cuerpo no ofreció la más mínima resistencia al vuelo del perno, y todo lo que hizo fue temblar un poco antes de voltearse muerto. Murió, así de simple. Hansen se quedó paralizado. No esperaba que el pez espeluznante muriera tan fácilmente. No hubo lucha y fue asesinado de un solo disparo. Capítulo 831. Pez óseo bioquímico. Esto no está bien. Hansen vio al pez flotando boca arriba, pero notó algo raro. Si hubiera matado al bicho transparente, debería haber recibido un anuncio, pero no lo había habido. ¿Ese pez transparente está fingiendo su muerte? Hansen lo observó atentamente y vio el perno de acero Z aún incrustado en el cuerpo del pez. No creía que hubiera sobrevivido. Sin embargo, si realmente estaba fingiendo su muerte, cuán poderoso o inteligente debía haber sido el pez. Hansen se acercó poco a poco al charco, y esta vez, el zorro plateado no lo detuvo. Invocó su pincho rex llameante y se dispuso a intentar sacar el pez del agua. Aunque el pez se había muerto, el perno resultó ser demasiado pesado y hizo que el pez se hundiera. Como resultado, iba a ser una prueba complicada intentar pescar el pez. Hansen colocó la punta del pincho rex llameante en el agua, lo que provocó que chispeara y produjera vapor denso como agua sobre carbón. El pincho rex era algo poderoso, pero el arma pareció corroerse y derretirse en su extremo sumergido. Rápidamente, Hansen retiró el arma. Afortunadamente, solo había metido el pincho rex llameante unos 10 centímetros. Si Hansen lo hubiera metido más, estaba seguro de que toda el arma habría sido destruida. ¿Qué es esto? El pincho rex llameante seguramente no puede ser más débil que el perno de acero Z, entonces, porque el perno está bien y este trozo de metal envuelto en fuego no. ¿El líquido del charco tiene un efecto adverso al entrar en contacto con las almas de bestias? Hansen luego invocó un arma de sangre sagrada para probarla, y al tocar el agua, fue destruida inmediatamente. Cuando probó el agua con otro perno de acero Z, este estaba bien. Se corroía muy ligeramente, pero muy lentamente. Los cambios eran graduales en comparación con lo que sucedió con el alma de bestia desechable de Hansen Ador. Agua extraña. Hansen tenía mucha sorpresa en su corazón, pero tuvo una idea. Hansen sacó su perno de acero Z y le ató una cuerda. Iba a dispararlo al pez muerto y recuperar tanto el pez como el perno tirando de la cuerda. Solo necesitaba tirar una vez. Incluso si la cuerda se rompiera, debería poder atrapar el pez antes de que se derritiera. Pero cuando Hansen disparó el perno, el pez pareció moverse una vez más. Torció su cuerpo y evadió el perno. El perno de acero Z en el cuerpo de la criatura comenzaba a verse terriblemente corroído a estas alturas, y cuando el pez se movió, el perno se partió en dos y se rompió por completo. Se sacudió del cuerpo del pez y se hundió hasta el fondo del charco para sufrir una muerte corrosiva. El pez transparente nadó en unos círculos y la herida de flecha se curó de inmediato. Ni siquiera quedó una cicatriz. Realmente no estaba muerto. Este pececito es bastante fuerte. Aunque Hansen tenía más pernos de acero Z, no quería arriesgarse a perderlos ante el problemático pez. El pez había visto lo que el perno podía hacer y ahora nadaba frenéticamente. Se negaba a quedarse en un lugar como lo hacía cuando fue golpeado. Nadaba tan rápido que Hansen no podría haberlo alcanzado aunque hubiera querido. Hansen supuso que el pez no hizo mucho alboroto la última vez porque creía que cualquier flecha o perno que golpeara el agua sería inútil, de ahí que no se molestara en esquivar. Ahora, sabía que podía ser herido, así que no estaba dispuesto a quedarse quieto.
El zorro plateado ladeó la cabeza y miró a Ansenador. Sus ojos se entrecerraron como si estuviera burlándose con humor de los intentos fallidos de Ansenador. Esto hizo que el maestro nervioso se sonrojara. Si hubiera sabido que las cosas terminarían así, habría usado la cuerda con el primer perno. Ansen rodeó el charco, incapaz de encontrar una solución para lidiar con el pez. Ansen reconoció que el pez era algo especial. Si no lo fuera, el zorro plateado no se habría estado comportando de la manera en que lo hacía. Pero si no había nada que pudieran hacer para lidiar con el pez, sus esfuerzos hasta ahora serían completamente en vano. Ansen pensó en llenar el charco con rocas y drenarlo de esa manera, pero cuando dejó caer una roca, el pez movió la cola y golpeó la roca como una pelota de béisbol. También hubo un gran chapoteo, que casi empapó a Ansenador. Afortunadamente, fue rápido para reaccionar y esquivar. Dios sabía lo que habría pasado si no se hubiera apartado del camino. ¡Jódete! No creo que no pueda matarte. Ansen invocó a la reina del momento y la consultó, curioso por ver si podía encontrar una solución a su problema. Después de que la reina del momento fue invocada y recibió una descripción del problema, miró al pez y su rostro frío se quedó en shock. ¿Qué pasa? Preguntó Ansen, notando su reacción. La reina del momento no respondió de inmediato y parecía como si estuviera tratando de recordar algo. Miró al pez en el charco de nuevo y dijo: Cuando estaba en el tercer santuario de Dios, en uno de los refugios del rey, él tenía un pez. Ansen notó que ella inmediatamente dejaba de lado la historia que había comenzado, pero su curiosidad se había despertado. No estaba demasiado interesado en el pez, sino más bien en ella misma. Moment Queen una vez le dijo que había estado en el tercer santuario de Dios y que había matado al hijo de un rey. Ahora, le estaba contando que había visto un pez en uno de los refugios del rey. Si ella hubiera subido de nivel de manera ordinaria, ¿cómo habría tenido tal oportunidad? ¿Y cómo es que seguía viva después de matar al hijo de un rey? Que la enviaran de vuelta al segundo santuario de Dios parecía un castigo bastante leve. Esta mujer es un enigma. Moment Queen no sabía lo que Hansen estaba pensando, pero decidió continuar su diálogo. Ella dijo: El pez medía 1 metro de largo y era transparente. Parecía jade. Su espalda poseía 3 vasos sanguíneos y tenía el nombre de pez hueso de la tercera vida. Aunque era un pez, no era una criatura. De hecho, era un espíritu del agua. Tenía la capacidad de convertirte en un esqueleto andante. Sin embargo, siempre y cuando no estuvieras muerto, comer uno de esos peces te arregla por completo. Tras una pausa, Moment Queen continuó diciendo: Pero los peces hueso de la tercera vida solo viven en sus piscinas de huesos. La piscina de huesos puede derretir todo, y una simple gota de agua puede convertir a una criatura viviente entera en huesos andantes. Si un alma de bestia la tocara, desaparecería en un instante. Nada puede sobrevivir a su contacto. Entonces, ¿quieres decir que esto es una piscina de huesos? ¿Y este pez es el pez hueso de la tercera vida? Preguntó Ansen, lleno de sorpresa por sus revelaciones. Ciertamente se parece, pero las piscinas de huesos genuinas son mucho más fuertes que esta. Sin la condición física adecuada, solo bastaría el vapor de esa piscina para convertirnos en un par de esqueletos. Moment Queen observó el pez una vez más y continuó diciendo: Además, este pez no se parece al verdadero pez hueso de la tercera vida. La fuerza vital no es pura, a diferencia del que yo conocía. Capítulo 832. El momento de brillar de la pequeña hada. ¿Es esta la piscina de huesos y el pez hueso de la tercera vida? Preguntó Ansen con el ceño fruncido. No lo sé. Si no lo es, tiene que ser bastante similar. Quizás sea una subespecie, Dijo Moment Queen. Entonces, ¿cómo puedo sacar el pez de ahí? Ansen todavía estaba muy obsesionado con recuperarlo.
Incluso si la criatura en la piscina no fuera el pez hueso de la tercera vida del que había hablado, tenía que ser algo bueno. Y si confirmaba su identidad, entonces no tendría más remedio que sacarlo de la piscina y matarlo. Sería una aventura educativa. No he aprendido una forma de atrapar un pez hueso de la tercera vida, y similar a tus problemas, todo eso se debe a la dificultad que plantea la piscina de huesos en la que habita. Moment Quen negó con la cabeza. Había un tesoro frente a Ansen, pero actualmente era inalcanzable. Era como una comezón terrible. Pero justo cuando Ansen fruncía el ceño en contemplación, su bolsillo vibró. Entonces, la concha de vieira se sacó mágicamente del bolsillo y voló cerca de la piscina. El hada salió de la concha, extendió su delicada mano hacia Moment Quen y movió su dedo índice de izquierda a derecha. Era como si estuviera diciendo, estás equivocada. Estaba visiblemente molesta por la afirmación de Moment Quen de que nadie podía entrar al agua. Voló cerca de la piscina y escupió aire helado sobre la superficie del agua. El agua de la piscina comenzó a congelarse relativamente rápido. El hada mantuvo la presión helada y continuó soplando aire helado hasta que toda la piscina quedó como un bloque de hielo. Y a medida que el agua se congelaba más y más, el pez entró en un estado de pánico. Pero al no poder salir de la piscina, no había nada que pudiera hacer. A medida que el agua se convertía en hielo, los movimientos del pez se volvieron más y más lentos. Cuando todo se había convertido en hielo, el pez quedó atrapado dentro, inmóvil. Con una cara engreída y bulliciosa, el hada se giró para mirar a Ansenador. Luego, se dio la vuelta y golpeó el hielo con el puño. Se hizo añicos. Mientras fragmentos de hielo se dispersaban en el aire y en el suelo a su alrededor, el pez salió volando. Con gran velocidad, el hada logró atrapar al pez en sus pequeñas manos. Con el premio que Ansen buscaba, voló y dio vueltas a su alrededor. Esto deleitó a Ansen, y mientras observaba el pez que la pequeña hada había obtenido para él, notó lo limpio que se veía. No había ni una sola mota de suciedad ni una sola imperfección menor, y como si fuera un polo helado tentador para un caluroso día de verano, Ansen lo agarró con entusiasmo. Bueno, la pequeña hada finalmente hizo algo de valor. Parece que el tiempo y los gastos que he dedicado a cuidarte finalmente han dado sus frutos. Ansen, al recibir el pez, se aseguró de felicitar a la pequeña hada a su manera típicamente inexpresiva. La pequeña hada se sentía un poco engreída después de esto, así que fue a sentarse encima de la cabeza de Ansenador. Y mientras se acomodaba, le sacó la lengua a Moment Quen en burla por su incapacidad para brindar la ayuda que el hada acababa de dar. ¿Quieres esto? Ansen puso el pescado congelado delante del zorro plateado. Este asintió, luego se tragó el pez deprisa. Tras consumirlo, Ansen notó inmediatamente que el pelaje del zorro plateado se volvía cristalino. Era bastante llamativo. Su pelaje cristalizado cayó al suelo como si se hubiera desprendido, y un nuevo pelaje tomó su lugar. Que un pez tan pequeño pudiera producir cambios tan grandes en el zorro plateado sorprendió a Ansenador. Pero entonces Ansen pensó de repente en algo. Aunque el zorro plateado estaba alineado con el elemento del trueno, sí poseía la capacidad de curar las heridas de otros. Con sus lamidas medicinales, sus habilidades curativas habían demostrado ser útiles para Ansen en numerosas ocasiones. Pero no había confiado tanto en el zorro plateado, desde que el propio Ansen había aprendido a curar a través de una simulación del flujo de energía del rinoceronte sagrado. Después de dispararle con el rayo, Ansen notó que el pececito había logrado curarse rápidamente. Lo más probable es que poseyera capacidades curativas, que era lo que tanto atraía al zorro plateado. Después de que el zorro plateado terminó de evolucionar, saltó a los brazos de Ansenador. Frotó su cabeza contra el pecho de Ansen y parecía extasiado. Ansen acarició la cabeza del zorro plateado, preguntándose por qué una criatura con el poder del trueno también podía curar.
Era una combinación única para que el zorro plateado la tuviera. Me pregunto de dónde vino Pequeño Plata. Cuando lo encontré, era simplemente un huevo que descubrí en un valle famoso por las serpientes. No hay muchas pistas que pueda seguir. Hansen no llevó sus pensamientos más allá de eso. En última instancia, decidió que no importaba de dónde viniera. Pero en los últimos tiempos, cierta sensación de inquietud comenzó a atormentarlo. Le preocupaba que, a pesar de su conexión con el zorro plateado, en realidad era solo una criatura. Si quería entrar en el tercer santuario de Dios junto con Hansen, necesitaría un avance de algún tipo. E incluso si pudiera ascender al tercer santuario de Dios, no había garantía de que terminaran en el mismo refugio juntos. Espero que nuestra distancia no sea demasiado grande. Hansen solo podía esperar. Luo Jin había pasado mucho tiempo buscando a Hansen, pero aún no había podido descubrir su paradero. Sin embargo, había sido informado de su reciente aparición en un refugio humano. Al ir allí a investigar, aún no pudo localizarlo. Todo lo que podía hacer después de eso era esperar a que apareciera otra pista. Tenía mucha curiosidad acerca de Hansen, pensando que el Sutra del Cielo falsificado era el arte hipergeno más fuerte que existía. Y no entendía por qué Hansen, a pesar de compartir la sangre de la familia, se negaba a aprenderlo. A veces Luo Jin deseaba ser del linaje verdadero de la familia Luo, firme en la creencia de su incapacidad de fallarle a Luo Aitang. De hecho, era una pena que no fuera del linaje Luo. Inicialmente era un pariente lejano, pero fue adoptado por Luo Aitang y más tarde le enseñó la habilidad. Necesito hacer que Hansen entienda lo que se está perdiendo al no aprender el Sutra del Cielo falsificado. Pensó Luo Jin para sí mismo. Mientras Luo Jin pensaba esto, de repente vio a un hombre pasar por la puerta. La figura tenía un cuerpo alto y fuerte. La persona tenía un rostro joven, con una piel pálida y un poco rosada. Era el tipo de rostro que pondría celosa a cualquier mujer. Sobre el hombro del hombre descansaba un zorro plateado de aspecto perezoso, y un león con forma de elefante trotó detrás de ellos. Su espalda estaba cargada de cosas. Hansen. Los ojos de Luo Jin brillaban con intensidad, ya que nunca antes había visto a Hansen en persona. Todo lo que había visto eran fotos y vídeos del hombre. Creía conocer la apariencia de Hansen mejor que la suya propia. Sin dudarlo, Luo Jin se acercó a él. Su propósito era uno, enseñarle a Hansen cuán poderoso era en realidad el Sutra del Cielo falsificado como habilidad. Hansen, al ver que Luo Jin se acercaba, se mostró sorprendido. Lo reconoció de su encuentro anterior, cuando Hansen había asumido su identidad de dólar. ¿Qué pasa? Hansen miró a Luo Jin, quien estaba parado frente a él. ¿Tú eres Hansen? A Luo Jin no le gustaban mucho los problemas, ni tampoco andarse con rodeos. No iba a perder más tiempo, así que, tras confirmar su identidad, lo único que quería era revelar de inmediato el poder del Sutra del Cielo falsificado. Sin decir una palabra más, Luo Jin lanzó su mano hacia adelante en un intento de atacar a Hansen. Un poder invisible voló hacia él, directo como si estuviera destinado a dañarlo. Capítulo 833, rompiendo el cielo falsificado con una sola mano. Hansen activó inmediatamente su aura Dongxuan. Los poderes invisibles que antes había sido incapaz de rastrear, ahora podían ser fijados y seguidos. Extendiendo su mano, la cargó con el poder del trueno. Lanzó su puño hacia adelante, pero no parecía conectar con el ataque de Luo Jin en absoluto. Un rayo desgarró el aire mientras una fuerza invisible se hacía añicos como cristal, desapareciendo ante los ojos de Hansen. Las pupilas de Luo Jin se hicieron más pequeñas, tras presenciar cómo su poder del cielo falsificado era bloqueado. No había imaginado que tal cosa fuera posible. Imposible. Luo Jin no podía aceptarlo, incapaz de creer que los poderes del Sutra del Cielo falsificado pudieran ser detenidos.
sin tregua, se movió para atacar a Hansen de nuevo. Pero con un lanzamiento casual de su puño, Hansen rompió la siguiente fuerza invisible que ansiaba su sangre. Los ojos de Luo Jin estaban inyectados en sangre mientras atacaba furiosamente a Hansen con todas sus fuerzas y ferocidad. Sin embargo, todo fue en vano, ya que Hansen rompió sin esfuerzo cada una de las fuerzas invisibles que le eran lanzadas. Al final, no había sufrido ni un solo rasguño. Había usado repetidamente el ataque más poderoso del Sutra del Cielo falsificado, y ni una sola vez había alcanzado a Hansenador. Sin importar cuántas veces lo lanzara, no lograba ni siquiera despeinar la ropa de su objetivo. Luo Jin pensó que Hansen debía tener previsión del futuro, siendo capaz de predecir cuándo, cómo y de dónde vendrían sus ataques. Creía que cualquier oportunidad que intentara aprovechar sería inútil debido a que sería prevista por Hansen, quien tenía el poder de controlarlo todo. Imposible, imposible. Hansen solo estaba bloqueando sus ataques, ni siquiera contraatacando. Pero Luo Jin comenzó a tambalearse hacia atrás, murmurando de forma extraña como si acabara de ver un fantasma. Su fe se estaba derrumbando, incapaz de creer que alguien del mismo nivel pudiera bloquear su poder del cielo falsificado. Nunca antes había considerado que tal cosa pudiera ser posible. En el corazón de Luo Jin, el Sutra del Cielo falsificado era el arte hipergeno más poderoso que existía, y con él a su lado, nada podía detenerlo. Pero la forma en que Luo Jin percibía el mundo se había ido al traste, tras lo que acababa de experimentar. El poder del cielo falsificado había sido bloqueado, inútil contra su enemigo. ¿Eres de la familia Luo? Preguntó Hansen, mirándolo. Luo Jin quiso responder, pero en ese momento se vio incapaz. De repente se sintió abrumado por la vergüenza, una vergüenza que provenía de su asociación con la familia Luo. Bueno, vuelve. Yo no soy de la familia Luo. Después de que Hansen dijera esto, le hizo un gesto a Golden Crawler y pasó junto al hombre que ahora estaba hecho un desastre. La boca de Luo Jin seguía temblando, pero aún sin palabras. Regresó al teletransportador, aparentemente aturdido. Luo Jin, de vuelta en la alianza, no podía esperar a ver a Luo Aitang. Iba a contarle todo lo que había sucedido con Hansen, y también esperaba que Luo Aitang pudiera decir algunas palabras para renovar su fe en el Sutra del Cielo falsificado. Luo Jin, ¿en qué has estado metido últimamente? Parece que has estado muy ocupado. Luo vio a Luo Jin deambulando por ahí, distraído. Nunca antes lo había visto en tal estado, así que no pudo evitar entablar una conversación con él. Vi a Hansen. Dijo Luo Jin. ¿Y qué pasó? Los ojos de Luo Li se encendieron de repente, con ansias de escuchar el resultado. Había presenciado la pelea con Yu Kuyelan, y entendiendo su fuerza, reconoció que Luo Jin podría no haber sido capaz de vencerlo. Pero también sabía que Luo Jin podía atacar a Hansen con los poderes del cielo falsificado. Todo lo que se necesitaba era un golpe del poder de su sutra. Luo Jin tenía una expresión complicada, y cuando finalmente reunió el valor para hablar de nuevo, murmuró las palabras. Fracasé. ¿Qué quieres decir con que fracasaste? Luo Li frunció el ceño. Si Luo Jin perdía contra Hansen, no le sorprendería del todo. Pero no estaba segura de lo que quería decir al decirle que había fracasado. Lo ataqué 123 veces con los poderes del cielo falsificado. Bloqueó todos y cada uno de los ataques, sin siquiera permitirme rozar su ropa. Los ojos de Luo Jin solían ser muy claros, pero ahora estaban nublados y llenos de confusión. Su mundo se había tambaleado por lo que había sucedido entre él y Hansenador. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? El cuerpo de Luo Li tembló con lo que escuchó. Mirando a Luo Jin, sus ojos se hundieron. Parecía aún menos capaz de creer y aceptar lo que acababa de suceder. De verdad que no logré acertar ni un golpe.
Los labios de Luo Jin temblaron al darse cuenta de que la fe que había establecido durante los últimos 20 años había sido totalmente aplastada. Luo Li se quedó simplemente en silencio, mirando a Luo Jin. Sabía que él no era de los que mentían o embellecían una historia. Y reconociendo esto, escuchar los resultados de su pelea con Hansen hizo que le diera un vuelco el estómago. Luo Li intentó mover los labios, pero no pudo hacer que produjeran palabras. Su mente estaba en completo desorden, y permaneció en silencio con ojos sombríos fijos en el aterrorizado Luo Jin. ¿De verdad lo bloqueó? Mucho tiempo después, Luo Li finalmente pudo hablar. Esta simple frase estaba cargada de una variedad de emociones diferentes. El rostro de Luo Jin se volvió amargo mientras asentía para confirmar lo que ella había preguntado. Entrad y contadme cómo logró bloquear el poder del cielo falsificado. La voz de Luo Aitan llegó desde el otro lado del patio, había escuchado su conversación. El rostro de Luo Aitan parecía serio. Sabía que Luo Jin perdería, pero nunca esperó que Hansen fuera capaz de bloquear todos sus ataques. Luo Jin aceptó y entró en el patio, un lugar que solo visitaría después de recibir permiso formal. Lo mismo se aplicaba a Luo Li, pero estaba ansiosa por escuchar exactamente lo que había sucedido, así que lo siguió rápidamente. Dadme una descripción detallada de lo que pasó cuando peleasteis. No os saltéis ni un solo detalle, por muy insignificante que sea. Luo Aitan se lo contó. Luo Jin hizo justo eso, explicándole a Luo Aitan todo lo que sucedió desde el momento en que vio por primera vez a Han Senador. Luo Aitan frunció el ceño con fuerza, mientras que la boca de Luo Li estaba boquiabierta. Parecía como si acabara de escuchar una gran leyenda. Hansen había bloqueado casualmente cada uno de los 123 ataques de Luo Jin. Para Luo Li, que creía que la habilidad era invisible e imposible de rastrear, lo que estaba escuchando no era más que una historia fantástica que no tenía ni una pizca de verdad o credibilidad. Después de que Luo Jin terminó su descripción, Luo Aitan se quedó en silencio. Perder con el Sutra del Cielo falsificado era una posibilidad aceptable, pero que los ataques de la habilidad fueran bloqueados era algo inaudito. No solo Luo Li y Luo Jin no lo creían, sino que Luo Aitan tampoco podía. Luo Aitan parecía preocupado, deseando haber visto cómo Hansen se las había arreglado para bloquear los poderes del cielo falsificado. ¿Qué le enseñó la pequeña Lan a ese chico? Luo Aitan pensó que todo esto era obra de Luo Lan. No había considerado, ni consideraría, la posibilidad de que no tuviera nada que ver con ella. Hansen no consideró el impacto que su bloqueo tendría en la familia. Pero después de que terminó la pelea, estaba más que satisfecho con su éxito. Significaba que su práctica vigorosa no había sido en vano. Fue tiempo bien invertido.